Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de lo que va a ser el compromiso que el Millonario estará disputando en un par de horas nada más precisamente desde las 19 horario de Argentina frente a Sarmiento en Junín por una nueva jornada, la novena de este torneo de primera división, en la cual sí o sí River debe sumar de a 3 para en la próxima jornada, cuando enfrente a Independiente en el Estadio Monumental, tenerlo solamente un punto y en caso de ganarle al rojo, superarlo ya definitivamente en la tabla de posiciones. El compromiso se jugará en el Estadio Eva Perón, en Junín, donde ya el plantel dirigido por Marcelo Gallardo y toda la delegación llegó ayer por la tarde-noche, se alojó en un hotel para el partido de esta noche más precisamente. El árbitro del cotejo será Facundo Tello y una vez ya hablemos de todo lo referido al compromiso, las formaciones, los juveniles que están concentrados, voy a dar un par de noticias referidas al final de este mercado de pases que para el Millonario ya está terminando. ¡Empecemos! En cuanto a los concentrados, el muñeco convocó 20 jugadores, no mucho más de lo que tiene a disposición, porque la realidad es que se le fueron bajando soldados a medida que fueron pasando las horas. En esta lista, por ejemplo, aparece Matías Suárez, pero antes justamente de que el plantel se subiera al micro para ir hasta Junín, se confirmó por un parte un médico oficial que dio el club mediante sus redes sociales que Suárez tiene una sinovitis en la rodilla derecha, por lo cual va a descansar en este compromiso para ver si puede estar disponible para el partido ante Independiente. Y después muchísimas bajas. Si estamos hablando de por lesión, Angileri desgarrado no estará disponible, Maidana misma situación, no va a estar a disposición, Javier Pinola todavía se está recuperando de su fractura en el antebrazo derecho y tampoco estará disponible por lo menos por 3 semanas más. De la Cruz no viajó a disputar los partidos con su selección, pero debido a su fatiga muscular tampoco estará bajo las órdenes del muñeco, y Leo Poncio, que uno imaginaba que podía llegar a estar finalmente para este partido, Gallardo decidió todavía darle un tiempo más de descanso. Y si hablamos de los convocados a sus respectivas selecciones para disputar esta triple fecha de eliminatorias, Julián Álvarez y Franco Armani ya están en Venezuela para confrontar al conjunto vinotinto con la selección argentina. Héctor David Martínez y Robert Rojas ya se sumaron al seleccionado paraguayo, mientras que Paulo Díaz está con el combinado chileno. En cuanto a la formación, obviamente es imposible adivinar el equipo que va a poner el muñeco esta tarde en Junín. Es más, hay menos jugadores confirmados de los posibles cambios que podría llegar a haber en relación al conjunto que derrotó el jueves pasado al Aldosivi. Más o menos Gallardo, no digo que encontró una formación, pero la línea de 5 le dio una solidez, y después de varios partidos con bajo rendimiento, la realidad es que ante el Tiburón, River mostró muy buen nivel y mereció golear al conjunto de Mar del Plata, más allá de que el resultado final fue 2-0. En resumen, en el arco estaría Enrique Bolonia, volvería a la línea de 4 ante la falta de centrales, Alex Vigo jugará de lateral derecho, Tomás Lecanda debutará por primera vez en el ámbito argentino, ya voy a hablar más adelante del central. Su compañero puede ser Felipe Pene Viafore, otro juvenil, o Bruno Zuculini. En este caso estaría improvisando el muñeco, pero como dije, no le queda otra. Lateral izquierdo, Milton Casco. En el medio, Enzo Pérez Guaseguro. Su compañero haciendo el tándem en el centro del campo va a ser Zuculini, en caso de que el que juegue en la defensa sea Felipe Pene Viafore, o Enzo Fernández si es que Zuculini va a la cueva. Y acá es donde viene la mayor complicación, porque no sabemos quiénes van a ser los otros dos mediocampistas. Entre Rollheiser, Carrascal y Palavecino saldría uno como para hacer ese reemplazo de Julián Álvarez un tanto más ofensivo, y entre Simón y Paradela tendría que salir el otro. Brian Romero jugará seguro y su acompañante tendría que ser o Federico Girotti o Agustín Fontana. Por el lado del conjunto de Junín, Mario Soacua, su entrenador, tiene dos dudas, teniendo en cuenta que hay dos futbolistas que se recuperaron de sus lesiones y que antes de estar indispuestos estaban siendo titulares, pero como sus reemplazantes lo hicieron de buena manera, hay que ver en definitiva si les devuelve el lugar o si continúa con los que empataron el fin de semana pasado 1-1 ante Colón en Santa Fe. Los 11 serían los siguientes: Manuel Vicentini en el arco, una línea de 5 conformada por Matías Molina como carrilero de derecha, los tres centrales Nicolás Bassana, Federico Mancinelli y Brian Salvareschi, mientras que el carrilero izquierdo sería Lautaro Montoya. Los del medio, Guido Mainero juega seguro, la duda, Julián Chicó, Federico Bravo, la otra duda, Sergio Quiroga o devolverle el puesto a Gervasio Núñez, Gabriel Araliz, y el único punta sería Jonathan Torres. Vamos ahora a pasar a dar información más específica de los tres juveniles
que pueden llegar a tener sus primeros minutos hoy por la noche frente a Sarmiento. Uno de ellos seguro, y es este el primero, estamos hablando de Tomás Lecanda. El jugador de 19 años ya sumó minutos en la máxima categoría de River cuando jugó un partidazo como stopper por la derecha en la línea de 5 en el histórico partido contra Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores aquel 19 de mayo, cuando el Millonario derrotó 2-1 al elenco colombiano sin tener jugadores en el banco de relevos y con Enzo Pérez como arquero titular. El debut de Lecanda se vio un poco obligado debido a la gran cantidad de bajas por coronavirus que tuvo el plantel en ese entonces. Además, una semana más tarde lo hizo como lateral por derecha en la derrota 3-1 ante Fluminense, aunque fue reemplazado en el entretiempo. Ese compromiso también fue en el Monumental, por lo que el encuentro ante Sarmiento de esta noche sería el primero que disputara en condición de visitante bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Lecanda es un central fuerte, ágil, del estilo que le gusta generalmente al muñeco, y para nada es negado con los pies. Será una muy buena oportunidad para seguir sumando experiencia en la máxima categoría y de esa manera marcar lo que muchos han dicho que es el central del futuro de los próximos años, teniendo en cuenta que tan solo tiene 19 y ya en la reserva está dando muy buenas sensaciones. Gabriel Rodríguez, actual coordinador de las categorías menores de River, pero que conoce a la perfección todo lo vinculado al fútbol juvenil en el Millonario, había asegurado que Lecanda iba a ser el marcador central del Millonario titular dentro de un par de años, y deberá el mismo futbolista darle la razón teniendo buenos rendimientos cada vez que el muñeco le dé la oportunidad de jugar en la primera. Otro de los juveniles ya un tanto conocido y que mencioné cuando hice la formación o el posible equipo que Gallardo puede llegar a parar esta noche es Felipe Peña Viafore. Tiene 20 años, uno más que Lecanda, y juega generalmente como volante central, en la reserva conducida por la dupla técnica de Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, aunque supo hacerlo bastante en las divisiones inferiores previas como marcador central, por lo que tiene posibilidades de jugar en ese lugar del campo hoy por la noche ante el conjunto de Junín. Esto obviamente será en caso de que Gallardo no quiera improvisar con Zuculini y que el mediocampista siga ocupando ese lugar en el centro del campo al lado de Enzo Pérez, para que su nivel no se resienta teniendo en cuenta que aumentó su rendimiento el pasado jueves ante Aldo Civi. Peña es oriundo de Pehuajó y al igual que Lecanda hizo su debut oficial con el manto sagrado ante Independiente Santa Fe en ese recordado encuentro, y también jugó un partidazo. Estuvo muy bien ubicado, en aquella oportunidad fue mediocampista central, entregó siempre bien la pelota, jugó con criterio y parecía ser un clásico volante central experimentado en un partido en el que no era para nada fácil jugar, porque en el primer tiempo River tuvo que sí o sí salir a buscar el triunfo, lo consiguió con 2 goles y en la segunda parte tuvo que replegarse y aguantar un poco el resultado debido a que, como dije antes, no tenía ningún suplente en el banco de relevos. Su segundo y hasta momento último partido en la primera del Millonario también fue contra Fluminense en aquella derrota por 3-1 por la última jornada del grupo D de la Copa Libertadores. En ambos compromisos, a diferencia de Lecanda que salió reemplazado en uno de ellos, este sí completó los 90 minutos. Generalmente el muñeco tiene cubierto el sector del medio del campo con Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Enzo Fernández y cuando se recupere también estará Leonardo Poncio, por lo que deberá sí o sí aprovechar las pocas posibilidades que pueda llegar a tener, por lo menos por ahora, aunque si llega a rendir, seguramente el entrenador empiece a darle más posibilidades en el equipo de primera. Y por último vamos a hablar de Felipe Salomón, y el único que quizás de todos estos futbolistas que no tiene posibilidades de ser titular, porque la realidad es que el jugador que juega en su lugar en el campo es Milton Casco y sí o sí va a estar desde el arranque, así que Salomón le tocará ocupar un lugar en el banco de suplentes. De los integrantes de la lista de convocados de los 20 es el único que todavía no debutó en la máxima categoría, más allá y sin contar a Franco Petroli, que es el tercer arquero. Estamos hablando de los jugadores de campo. Aunque Marcelo Gallardo ya lo tiene en la mira para ser considerado como un lateral izquierdo muy importante de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que la salida de Fabrizio Angeleri al fútbol europeo no va a tardar en llegar seguramente en el próximo mercado de pases. Salomón nació el 28 de marzo del 2003 en Vicente López, llegó a River en 2014 de la mano del mencionado anteriormente Gabriel Rodríguez, proveniente de Parque Chas. Su primer club fue Defensores de Olivos, donde jugaba normalmente de volante por izquierda. Estuvo entrenando con la primera durante toda esta semana, fue subido por Gallardo junto a Román Sares, compañero suyo en la tercera división, para empezar a acostumbrarse a las prácticas que tiene el primer equipo del Millonario. En reserva debutó como lateral por izquierda, pero también se desempeñó como doble 5, de enganche y hasta de marcador central durante su paso por las categorías juveniles de la banda.
pero como dije antes, la mayor parte de su estadía fue como volante por izquierda hasta llegar a la reserva, donde se convirtió en lateral, lo que hace claramente que tenga características más ofensivas que negativas. Entre sus principales virtudes se destacan su buena dinámica, potencia física, buena pegada de larga distancia y maneja también la pierna izquierda como la derecha. Ahora vamos a hablar de un caso particular de un futbolista que está hoy integrando el equipo de primera de Sarmiento de Junín y que tuvo un paso fugaz pero muy bueno por las divisiones inferiores de River. Estamos hablando de Luciano Gondou, que es una de las mejores apariciones en lo que va del actual torneo de la liga profesional. El delantero se va haciendo lentamente un lugar en el plantel profesional del equipo de Junín, rival del Millonario esta noche, y ya lleva 2 goles en el actual campeonato. Marcó el único tanto en la victoria por la mínima sobre Platense en la tercera jornada y también convirtió el último gol en la goleada 3-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 7, ambos compromisos jugados en condición de local. Pocos recordarán que el atacante tuvo un paso a préstamo por las inferiores del Millonario y el propio futbolista ha declarado en varias oportunidades cada vez que le toca dar entrevistas que guarda las mejores experiencias de su estadía en Núñez porque eso le ayudó a mejorar como jugador, y teniendo en cuenta que en River siempre se prioriza el ofensivo, él, a ser un delantero, la verdad que le sacó muy buen provecho a ese corto paso. El atacante, oriundo de Santa Fe e hincha de River desde chiquito, llegó al más grande en octubre del 2019 y permaneció hasta principios del 2020 a préstamo. Lamentablemente, el parón que hubo por la pandemia en marzo hizo que solamente pudiéramos disfrutar de él en las divisiones del club por aproximadamente 5 meses. Además de jugar en la reserva, también disputó la Copa Libertadores Sub-20, donde el equipo salió subcampeón. Además, en el torneo de la tercera división del semestre pasado, en el que el Millonario quedó afuera en semifinales justamente contra Sarmiento, que fue el campeón, fue Gondou quien marcó uno de los goles que provocaron la eliminación, ya que marcó el primer tanto del equipo de Junín. Y para terminar este video vamos a hablar del caso de Héctor David Martínez. Ya durante todo el mercado de pases se estuvo hablando de qué es lo que va a tener que suceder para que el central, que está teniendo un rendimiento excepcional en River desde que comenzó el año, por lo menos desde que se afianzó como titular, pueda continuar en el elenco de Núñez más allá de diciembre, porque recordemos que acaba su préstamo. Entonces la continuidad en definitiva del central deberá definirse en estos próximos meses. Contemos la historia desde el principio. En un comienzo Martínez se fue a préstamo a Defensa y Justicia por allá a mediados del 2019 por un año y con una opción de compra bastante alta. Luego, posteriormente, Defensa compró el 50% del pase de Martínez en $900.000. El principal problema y error, en mi opinión, es que la mitad de su ficha, esa opción de compra, estaba evaluada en $2 millones y los dirigentes decidieron venderlo por mucho menos. A principios de este año, luego de que el zaguero se coronara con la Copa Sudamericana, el conjunto de Núñez lo trajo a préstamo como refuerzo cedido por un año hasta el 31 de diciembre de este 2021, pero sin opción de compra. De esta manera, el conjunto de Florencio Varela quedó como socio del Millonario en una posible venta, pero tiene los derechos federativos del futbolista. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que en caso de haber un traspaso al fútbol del exterior, y el dinero en ese caso se divida en partes iguales porque ambos tienen el 50%, será Defensa y Justicia quien tenga la última palabra a la hora de venderlo y aceptar cualquier oferta que llegue a partir del 1 de enero del 2022, que es cuando se acaba su cesión con River. Debido a esto, el más grande deberá negociar con el Halcón para que el marcador central continúe en Núñez el próximo año. Si bien hoy el 50% está tasado en unos $4 millones, una cifra elevada para el actual mercado argentino, y parecería imposible que River pueda abonar esa cantidad de dinero para quedarse nuevamente con ese 50% que, recordemos, como dije al principio, se lo vendió en tan solo $900.000 cuando la opción de compra era de $2 millones. Todo indica que ambos clubes negociarían y la cifra puede llegar a ser inferior, y además, por otro lado, puede haber jugadores a préstamo, una práctica habitual entre ambos clubes en el último tiempo. Su buen rendimiento en River lo llevó a la selección paraguaya, tiene 23 años y juega con mucha tranquilidad y siempre con la cabeza levantada. Es técnico, no se complica, sabe con la pelota en los pies, va bien de arriba, fuerte en el mano a mano, es rápido, y una de sus principales virtudes es la de conducir hasta la mitad de la cancha y buscar tantos pases filtrados como envíos largos para aprovechar la velocidad de los delanteros. Como su madre es de origen paraguayo, Eduardo Berizzo lo convocó para jugar la última Copa América de Brasil y también esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas para defender los colores de la albirroja.
Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.